Lo único es que no recuerdo dónde quedé con ustedes. Yo con ustedes quedé en este ejercicio, ¿dónde quedé? Pues profesor, nosotros quedamos en este ejercicio y quedamos pendiente para la próxima clase la refracción. O sea, ¿ya vimos este ejercicio o no? Sí, Sí, eso ya señor. lo vimos, ya lo vimos. Bueno, ¿este ya lo vimos? No, señor, quedamos justo ahí. Ah, ok, ok. Es que hubo un festivo y otra clase que yo no di, no sé si fue con este grupo, Sí, lo meten. ¿cierto? Sí, profe, la del miércoles. Ya. Ah, listo, bien. Entonces continuamos. Veníamos mirando o estudiando lo que concierne a el comportamiento de la luz, de cómo nosotros modelamos y describimos la luz para, pues obviamente, poderle sacar alguna aplicación y pues obviamente para entenderlo. Aquí vamos a observar o vamos a seguir estudiando la luz desde el modelo de rayo para poder estudiar lo que son ondas bajo refracción. Se conoce como refracción al fenómeno de cambio del medio de propagación de la onda delimitado por una interfaz. Nosotros ya habíamos estudiado que la velocidad de una onda depende de las características del medio en el que se está propagando. Eso pasa pues también para las ondas electromagnéticas. Para el ejemplo vamos a tomar la interfaz entre aire y vidrio. Entonces resulta que lo que se tiene es un rayo de luz incidente. Si consideramos una superficie plana, especular, la reflexión que se da es una reflexión en la que el ángulo de incidencia es exactamente el ángulo reflejado, eso es por la ley de reflexión. Y pues en términos de lo que sucede ahí en esa interfaz es que parte de la energía de la onda que incide se refleja, pero hay otra parte de esa energía que pasa al segundo medio. Como está teniendo un cambio de medio, entonces la velocidad de la luz en ese segundo medio o en el otro medio pues también va a cambiar porque las características del medio ya son otras. Eso es lo que nosotros denominamos refracción. En términos de lo que son los ángulos y de los rayos, entonces tenemos un rayo incidente. Ese rayo incide con un ángulo de incidencia θ1 con respecto a una línea normal que se dibuja siempre perpendicular a la interfaz que separa a ambos medios. Por ley de reflexión, el ángulo reflejado acá es exactamente al incidente, es exactamente igual, son los mismos. Y para cuando se va a revisar el ángulo con el que se refracta, resulta que por lo general, bueno, por lo general no, ahorita vamos a ver los casos. El ángulo con el que se está refractando acá, pues es este θ2, ¿listo? Debido a los cambios de propiedades que tiene los medios y pues por donde va a atravesar el rayo, resulta que se presenta un cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad del medio 2 con respecto al del medio 1 se describe también a través del cambio del ángulo de refracción, que es este de acá, con respecto al de incidencia. Es la manera en la que se relacionan. Esta relación se puede obtener de manera geométrica. ¿Listo? Entonces se puede acá trazar ciertas distancias, se relacionan una con la otra y con los cambios de velocidad. Y también de manera empírica. En el laboratorio uno puede tener algo así como un bloque de material, puede ser vidrio, en el que hace incidir un rayo. Ese rayo se refleja, parte de ese rayo se refracta, y luego cuando se refracta se encuentra otra vez con otra interfaz acá en la parte inferior, donde hay una reflexión de nuevo y otra refracción. Dependiendo de los ángulos y las características de los materiales que están en la interfaz, pues se va a dar este fenómeno. A partir de esto nosotros podemos caracterizar una cantidad que se llama el índice de refracción. El índice de refracción es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Y sirve para caracterizar materiales. Es una característica de los materiales. Entonces, lo que hace uno es comparar la velocidad de la luz en el material con la de la luz. Y ese es el índice de refracción. Entonces, acá está la ecuación como tal.
Y estos son los valores de varios materiales a temperatura ambiente y su valor de índice de refracción. El índice de refracción es una cantidad dimensional, no tiene unidades. Entonces, para los sólidos, para algunos de los que están ahí en la tabla, en el diamante es 2.4, en el cuarzo es 1.45, en el vidrio sin plomo es 1.52, cuando es con plomo es 1.66, en el hielo es 1.3, en la sal es 1.5, en algunos líquidos, también a temperatura ambiente, podríamos tener el benceno con 1.5, el alcohol etílico con 1.36, la glicerina 1.47, el agua 1.33, y acá el del aire, que sí es uno que se encuentra muchísimo y es muy próximo a 1. Entonces lo que quiere decir es que la velocidad de la luz en el aire es muy próxima a la del vacío. Por eso usted, este cociente que se ve acá, de la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad en el medio, pues es muy cercano. Por tanto, da muy cercano a 1. Se diferencia como después del cuarto decimal. Y pues en el dióxido de carbón también pasa algo similar. ¿Qué dudas hay hasta ahí? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Listo. Cuando tenemos una onda en refracción, ya hemos dicho que encuentra una interfaz, que es esa línea donde están en contacto los dos medios. Cuando llega a esa interfaz, las propiedades de los medios en cada uno de esas dos zonas es diferente. Por tanto, la velocidad es diferente. Si relacionamos nosotros eso con el índice de refracción, se dice que cada medio tiene un índice de refracción diferente. El índice de refracción de aquí arriba del medio 1 es la velocidad de la luz sobre la velocidad de la onda en este medio. Y para el medio 2 es un índice de refracción 2, que es la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz de la onda en ese medio. Entonces, acá nosotros también como que cabría revisar la manera en la que cambian las características de la onda. Entonces, la velocidad ya vimos que cambia. La longitud de onda y la frecuencia, cómo se comportan. Entonces, nosotros ahí en la gráfica ya podemos ver que pues, la longitud de onda también cambia. Lo que sí permanece igual es la frecuencia. Resulta que la frecuencia de la luz que incide sobre la interfaz y la que pasa es exactamente la misma. Entonces se conserva. También conocemos que la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad se relacionan en una misma expresión. La longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad. Si la velocidad cambia, la longitud de onda cambia y permanece constante la frecuencia, yo puedo relacionar las longitudes de onda y las velocidades de ambos medios a través de la frecuencia, porque es la misma. Entonces, la velocidad del medio 1 es igual a la longitud de onda del medio 1 por la frecuencia. La velocidad del medio 2 es la longitud de onda del medio 2 por la frecuencia. Como las frecuencias son iguales, yo despejo de estas ecuaciones la frecuencia e igualo una a la otra. De esa manera, tengo relacionadas velocidades con longitudes de onda de ambos medios. ¿Me hice entender? Buenas, ¿se cayó la llamada o qué? No, profe. Sí, señor, lo entendemos. Yo lo entiendo. Bueno, listo. Haciendo un pequeño acomodo, llegamos a las siguientes expresiones. El cambio de la longitud de onda del medio 2 con respecto al medio 1 es igual al cambio de la velocidad del medio 2 con respecto al del medio 1. Si tomamos y escribimos las velocidades en términos del índice de refracción y la velocidad de la luz, obtenemos esta expresión de acá. Velocidad de la luz sobre índice de refracción para el medio 1 y para el medio 2. Aplicando ley de extremos y de medios, pues la velocidad de la luz se simplifica y me queda esto escrito en términos de los índices de refracción, relacionados ya sea con velocidad o con longitud de onda. De donde podemos concluir esta relación para la longitud de onda. La longitud de onda del medio 1 por el índice de refracción del medio 1 es igual a la longitud de onda del medio 2 por el índice de refracción del medio 2.
de donde podemos escribir el índice de refracción en términos del cambio de la longitud de onda de un medio hacia el otro. Entonces, si yo puedo medir ese cambio de la longitud de onda, puedo obtener un índice de refracción. O si tengo la longitud de onda de la radiación incidente y el índice de refracción del segundo medio, yo puedo saber cuál es la longitud de onda en el segundo medio. Es básicamente lo que se está viendo ahí. Si tomamos nosotros estas ecuaciones de aquí, o mejor dicho, las que están acá, es más, la que dice velocidad 1 sobre velocidad 2, igual a índice de refracción 2 sobre índice de refracción 1. Y lo llevamos a la expresión que les mostré ahorita, que tenía que ver con, con el ángulo de incidencia y el ángulo refractado. Se obtiene esta expresión. El índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. Esta relación de acá es la ley de Snell, que relaciona los índices de refracción de los medios, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Y es bastante, pues, utilizado. Hasta aquí, ¿qué dudas hay? No, profe, ninguna. Yo tampoco, profesor. Bueno, hagamos este primer ejercicio. Dice, un rayo de luz de 589 nanómetros de longitud de onda que viaja a través del aire incide sobre una lámina plana y uniforme de vidrio sin plomo, con un ángulo de 30 grados con la normal. Encuentra el ángulo de refracción, la rapidez de la luz una vez entra el vidrio y la longitud de onda de la luz en el vidrio. Lo primero que vamos a hacer para conseguir el ángulo de refracción es revisar los datos que nos están dando. Tenemos una longitud de onda incidente y tenemos la descripción de los medios. Dice, viaja a través del aire. Quiere decir que si yo quiero conseguir un ángulo de refracción, debo relacionarlo con los medios que están interactuando, al aire y el segundo que es vidrio, con un ángulo de incidencia o el ángulo con el que está incidiendo el rayo. Esos tres se relacionan a través de la ley de Snell. Y la ley de Snell involucra índices de refracción. Los índices de refracción son fáciles de conseguir porque pues el del aire casi siempre se toma como 1 y el del vidrio está en la tabla que les mostré. Entonces el del vidrio es de más o menos 1.55. Significa que tengo los dos índices de refracción y un ángulo que es el ángulo de incidencia, con lo que puedo conseguir el ángulo refractado. El seno del ángulo refractado es igual al índice de refracción del medio 1 sobre el del medio 2 por el seno del ángulo de incidencia. Ya tenemos esos valores. El medio 1 es aire, el medio 2 es vidrio, que es 1.52. Se multiplica por el seno de 30 grados, que es el ángulo de incidencia, y eso da 0.32. Para obtener el valor del ángulo, que no está aquí despejado, pues se hace es con la función de inversa del seno. El ángulo es igual a la seno al menos 1 de esta cantidad que dio acá, por tanto, da 19.2 grados. Hay algo que se encuentra siempre cuando se está haciendo estos cálculos y que se debe apreciar, y es el cambio de el valor del ángulo de incidencia con respecto al del ángulo de refracción. Cuando la onda va de un medio de índice de refracción más pequeño a uno que tiene un índice de refracción más alto, el ángulo de refracción es más pequeño que el incidente. Y cuando es al revés, cuando el rayo va de un índice de refracción mayor a uno menor, el ángulo de refracción es más grande que el de incidencia. Eso es algo que se va a encontrar casi siempre. Ahora, la velocidad de la luz en el vidrio se consigue con esta ecuación sencilla, que es pues la del índice de refracción. El índice de refracción es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad de la onda en el medio. Como yo ya tengo velocidad de la luz y tengo el índice de refracción, pues despejo velocidad. Velocidad es igual a la velocidad de la luz sobre el índice de refracción del medio, que en este caso es el vidrio. Y aquí ya tenemos cuánto vale. Se reemplaza y eso da 1.97 por 10 a la 8 metros sobre segundo como la velocidad. Lo que se ve ahí también es que la velocidad es menor a la de la luz. Pues si ya hemos establecido que la velocidad de la luz es máxima en el vacío, o sea, la máxima que puede haber, entonces pues es lógico pensar que en el vidrio dé menor. Bueno, en el vidrio es menor, entonces ahí se evidencia que la velocidad disminuye.
Y la longitud de onda se consigue con esa expresión que les mostré yo ahorita, relacionada con el índice de refracción. La longitud de onda en el vidrio es igual a la longitud de onda que traía en el aire sobre el índice de refracción del vidrio, que es 1.52. Eso da 388 nanómetros. ¿Hasta ahí me he dado a entender? Ese lambda n, ¿qué es lo que significa? La longitud de onda en el vidrio, o el cambio en la longitud de onda. ¿Listo? Bueno. Hay un fenómeno que se presenta en el caso de cuando estamos estudiando la refracción, y es el de reflexión interna total. Esto se da para cuando uno está viendo la propagación del rayo desde un medio que tiene un índice de refracción alto con respecto al segundo medio. O sea, el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2. ¿Listo? Entonces yo tengo un rayo incidiendo sobre esa interfaz y empiezo a hacerlo incidir con diferentes ángulos. Para cuando incide con un ángulo de 0, pues el rayo reflejado pues se va a devolver por el mismo camino y el refractado va a ser exactamente igual al incidente y va a valer 0 para ese caso. Pero cuando empiezo a darle valores diferentes al ángulo de incidencia, resulta que el ángulo refractado va a ser más grande que el ángulo de incidencia, según ya les había explicado. Entonces el ángulo de refracción es más grande. Entonces, si yo comienzo a aumentar el valor del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción es más grande, resulta que va a haber un valor para el ángulo de incidencia en el cual el ángulo refractado adquiera su valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar el ángulo de refracción? 0 grados. 0 es el mínimo. ¿Cuál es el máximo? Teta 1, o sea, con el que incide. No. ¿Cuánto vale? Miren la gráfica. ¿Cuánto vale el valor máximo del ángulo de refracción? 90 grados. 90 grados. Yo estoy midiendo los ángulos con respecto a la normal. Y este es el ángulo de refracción. Va a tomar valores entre este punto y hasta que llegue a la interfaz. Eso vale 90. ¿Me hice entender? Sí, señor. Entonces, ese valor específico para el ángulo de incidencia, para el cual el ángulo de refracción es exactamente 90 grados, ese ángulo se llama ángulo crítico y es en donde se da la reflexión interna total. El ángulo crítico se calcula del siguiente modo. Se toma la ley de Snell. De la ley de Snell se dice que el índice de reflexión del medio 1 por el seno del ángulo crítico se va a conseguir para cuando el ángulo de refracción valga 90 grados. Por eso ustedes acá ven que dice seno de 90. Seno de 90 vale 1, por tanto, esto es igual al índice de refracción del medio 2. De ahí se despeja el seno del ángulo crítico, que es igual a el índice de refracción del medio 2 sobre el índice de refracción del medio 1. Y así se consigue el ángulo crítico para el cambio de medio, siempre y cuando el índice de refracción del medio 1 sea mayor que el del medio 2. ¿Me hice entender? O sea, eso es para cuando el del que incide es mayor, ¿sí? Sí, el índice de refracción del primer medio tiene que ser mayor que el segundo. Listo, profe. Bueno, hagamos un ejemplo. Vamos a encontrar el ángulo crítico para una frontera de aire-agua. Lo que vamos a ver es si un rayo que incide desde el agua hacia la superficie, ¿en qué ángulo? Considerando que, pues obviamente el agua tiene un índice de refracción mayor que el del aire. ¿Cuál es el del aire? 1. 1. 1. 1.000. ¿El del agua? 1.33. Se considera 1, dejémoslo de ese tamaño. El índice de refracción del agua es de 1.33. Entonces es mayor el del agua, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces el rayo bajo el agua va a estar incidiendo sobre la superficie y se va a estar refractando con un ángulo que es mayor. Va a haber un valor del ángulo de incidencia en el agua para el cual el ángulo de refracción es 90. Y ese ángulo es este. Seno del ángulo crítico es igual a
N2 sobre N1, que sería el índice de refracción del medio 2, que es aire, sobre el del medio 1, que es agua. Eso da 0.75. Profe, Para una conseguir el preguntita. ángulo, pues sería, ¿sí? Es que en la gráfica se ve la flecha va hacia adentro. Usted me dice que es del agua hacia afuera. Sí, para explicarlo, sí. Se da también en sentido contrario, ahorita les explico por qué. Ok, Pero pero entonces, para poderlo explicar inicialmente, lo vamos a considerar acá como el ángulo de incidencia, porque este sería el ángulo refractado. Si lo ok, coloco al revés, ustedes me van a interpretar los ángulos al revés. ¿Sí me voy a ok, entender? profe. Sí, señor. Entonces, el ángulo crítico, ya para cuando hago seno a la -1 de esta cantidad, me da 48.8 grados. Ahora, sí les explico por qué la gráfica. Resulta que los rayos de luz, para que yo vea un objeto, tienen que reflejarse en el objeto y llegarme a los ojos. Y el rayo, pues en el sentido contrario, pues prácticamente es el mismo trayecto, simplemente que en dirección contraria. Si un pescado trata de ver hacia afuera de donde está metido, supongamos que es una pecera, la pecera está totalmente tranquila. El pez necesita ver fuera de la pecera. Él, después de cierto grado, no va a observar nada de la luz que llega de los objetos que están afuera. Este sería un rayo que va de un objeto, choca con la interfaz y le llega precisamente con este ángulo al pez. El pez no ve nada después de ese ángulo en adelante. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. O sea, Si han ido a piscina, después de que pase ese ángulo, o sea, no va a diga, haber nada de lo que hay hacia afuera, ¿sí? sí, porque no llegan los rayos. No le Suponiendo que llegan, sea solamente están ese rayo, totalmente reflectados. ¿Cómo? que suponiendo que solamente sea ese rayo que hay de luz nomás. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado o han tenido la curiosidad, uno se mete en la piscina. Si la piscina está suficientemente tranquila, uno empieza a ver hacia arriba. Hay después de cierto punto que usted quiere ver hacia afuera de la piscina y no se ve nada. ¿Lo han visto? Sí, señor. Sí, Yo sí. señor, se ve como un reflejo. Listo, obviamente tiene que ser una piscina que esté más o menos tranquila y usted después de 48.8 grados de su mirada incidiendo sobre la superficie, de ahí para allá no ve nada fuera de la piscina. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Este efecto se aprovecha para aplicaciones. Una de las aplicaciones que más se conoce es la de la fibra óptica, que se utiliza para comunicaciones. Lo que se hace es diseñar un material que puede ser un plástico, un vidrio, o bueno, un material en el que yo pueda incidir un rayo de luz, de manera que sus dimensiones obliguen a que el rayo de luz incida exactamente con el ángulo crítico. Y ustedes saben que el ángulo crítico pues depende de los índices de refracción. Entonces el material tiene también un índice de refracción especial. Y se configura de esta manera, de tal modo que el rayo de luz que se hace atravesar el material queda confinado, queda metido en el material. Profe, Luego uno lo que hace con ese material, tiene que ser ¿sí? exactamente el ángulo o que sea mayor. Las dos cosas. Fíjense Ok. acá. Una cosa depende de la otra. Ah, ok, listo, profe. O sea, una vez supere ese ángulo, no, o sea, simplemente se va a reflejar y no se va a refractar, ¿sí? Lo que se hace estrictamente hablando es configurar el material, o sea, conseguir el material con cierto valor de índice de refracción y diseñar esto de manera de que el rayo entrante se obligue a incidir con el ángulo crítico. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Bueno, luego lo que se hace es colocarle un revestimiento sobre el material y pues un forro, y ese es el bendito cable de fibra óptica. En el laboratorio se puede observar algo como esto. Este es un cablecito, creo que es como de un material como un plástico, no recuerdo bien. Uno le hace incidir un rayo láser y pues lo que se observa es que las dimensiones de ese cablecito confinan al rayo láser y es como si viajara, como si fuese un fluido a través del cable. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Bueno,
Entonces eso es básicamente lo que se observa con respecto a lo que es refracción o reflexión interna total. Voy a mostrarles un video que me encontré que me pareció bastante ilustrativo al respecto. Entonces aquí. Vamos a ver si aparece aquí. Sí, acá está. Este es un montaje experimental que se hicieron ahí bien sencillo. Uno lo puede hacer en la casa inclusive. Aunque pues el material o el objeto tiene que tener esta forma. Tiene que parecer una media lunita. Vamos a suponer que es de vidrio. Vamos a suponer porque no sabemos. Se le hace incidir un rayo de luz. El rayo de luz llega acá y pasa e incide en esta otra interfaz. Nos vamos a fijar en lo que pasa en esta interfaz. Se empieza a variar el ángulo de incidencia. Y ustedes van a darse cuenta que el ángulo de refracción es más grande que el de incidencia, porque está cambiando del vidrio al aire en esa interfaz. Entonces, por lo menos acá ya está valiendo 30, allá vale 45. Acá va a llegar a 35, allá va a llegar ya casi a 60, acá va llegando a 40 y mire cómo aumenta el ángulo de refracción dramáticamente. Va a haber un valor para este ángulo de incidencia en el que el de refracción ya tiene un ángulo de 90. ¿Ya lo vieron? Sí, señor. Entonces toda la onda se está reflejando y queda en la interfaz, está refractada. Igualmente, Y sí, ahí, alcanza a pues, ver cómo bueno, empieza, sí. se alcanza a ver cómo empieza a reflejarse poquito a poquito. Ajá, exacto. Entonces yo teniendo el índice de reflexión de uno de los dos medios, ¿de cuál de los dos medios yo puedo tener el índice de reflexión fácil? El del aire. El del aire porque vale 1. Y tengo el ángulo de incidencia. ¿Listo? Justo cuando llegó y ya se refractó, que está más o menos 41, 42 grados. Si tengo ese ángulo de incidencia, yo puedo decir que ese es el ángulo crítico e igualarlo a la razón entre el índice de reflexión del medio 2 sobre el del medio 1. Despejo el del medio 1 y yo puedo concluir de qué material es ese, solamente teniendo esas dos medidas. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, volviendo a la diapositiva. Vamos a revisar algo que se conoce como el principio de Huygens. Es para observar algunos fenómenos de la luz en las que se manifiesta más como onda que como rayo. Y donde es útil mejor pensar de esta manera en la forma en la que se propagan las ondas. Lo que dice el principio de Huygens es que yo tengo una interfaz, un frente de onda. Un frente de onda plano en esta primera gráfica. ¿Sí la ven? Sí, señor. Este frente de onda plano, para poder modelar la manera en la que se propaga, nosotros podemos suponer que sobre ese frente de onda hay unos punticos uno al lado de los otros. Y cada uno de esos punticos se comporta como una fuente de ondas de frentes de onda circulares. ¿Listo? Cada puntico de esos emite ondas que son circulares. Emite ondas circulares. En la medida de que esas ondas circulares se expanden, se suman con la del vecino, se van sumando y llega un punto en el que todas se suman, se solapan y generan un frente de onda nuevo que también es plano, desplazado cierta distancia, que sería este de acá. ¿Sí me hice entender? No, profe, ¿cómo se...? ¿Qué entendieron? Necesito que alguien me explique qué entendió. Que llega un momento en el que se solapan y generan otro frente de onda plano. Bueno, eso está bien. Es que lo que hay que imaginarse uno, porque es que uno tiene que imaginarse esta situación, es que en el primer frente de onda hay unos punticos. Esos punticos uno se los puede imaginar, o sea, no es que existan literalmente, uno se los imagina, esto es un modelo. Entonces uno se imagina unos punticos que emiten frentes de ondas circulares. Este con el del vecino se suman, con el del otro vecino se suman, y hay un puntico o una distancia después del primer frente de onda en el que todos se suman
y conforman otro frente de onda que es plano. La suma de todos esos frentes circulares da un frente de onda plano. ¿Me hice entender? Ah, ok, sí, señor. Ahora sí, sí. Lo mismo funciona para frentes de onda circulares. O sea, para este otro que está acá funciona igual. Yo tengo un primer frente de onda circular y sobre ese frente de onda supongo que hay puntos que se comportan como frentes de onda que emiten ondas circulares. Para cuando se han desplazado cierta distancia esas ondas circulares de cada uno de esos puntos, se vuelven a sumar y se obtiene otro frente de onda nuevo desplazado a cierta distancia que también es un frente circular, así como está dibujado acá. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Bueno, listo. Vamos a... Pues sí, tenía pensado, necesito que alguien lea ese enunciado que está ahí. Todos los puntos en una fuente de onda determinado se toman como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias, llamadas trenes de ondas, que se propagan hacia afuera por un medio con magnitudes de velocidad características de onda en ese medio. Después de algún intervalo de tiempo transcurrido, la nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a los trenes de onda. Básicamente lo que ya les expliqué, simplemente que ahí está planteado en texto. Vamos a observar o vamos a estudiar ahora lo que es el fenómeno de dispersión de la luz. Resulta que para cuando nosotros vemos la luz blanca realmente está constituida de varias longitudes de onda, de varios colores. Yo creo que eso ya lo han escuchado ustedes, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces la luz blanca está compuesta por varias longitudes de onda. Para cuando nosotros estábamos revisando la refracción, veíamos que cuando una onda o un rayo se refracta, tiene un cambio en su longitud de onda. El cambio en la longitud de onda también se refleja como un cambio en la dirección de la refracción. Entonces, si yo tengo un objeto como este, que vamos a suponer que es de vidrio, este es un prisma, es como una pirámide de vidrio. El rayo de luz blanca incide en esta cara. Entonces, yo trazo una línea normal a la superficie, me fijo en el ángulo de incidencia y quiero medir el ángulo de refracción. Lo que yo voy a encontrar es que el ángulo de refracción depende de a cuál longitud de onda yo estoy haciendo referencia o a cuál me estoy fijando. Porque cada longitud de onda que compone la luz blanca se refracta con un ángulo diferente. El ángulo de refracción de la longitud de onda va a ser diferente para todas las longitudes de onda que están en la luz blanca. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor. Como se refractan con ángulos diferentes, lo que se observa es como si la luz blanca que está entrando, el rayo de luz blanca que entra, se separara y se separa en colores. Para cuando llega a la segunda superficie, donde encuentra un cambio de índice de refracción de uno mayor a uno menor, significa que el ángulo con el que se refracta es todavía mayor. Entonces, cada uno de ellos se va a refractar con un ángulo todavía mayor con el que venían. Entonces, el efecto se amplifica y las longitudes de onda se separan. Cuando hablamos de longitudes de onda, en términos de la luz, estamos hablando de colores. Los prismas dividen la luz blanca en el arco iris, en colores. ¿Me hice entender? Sí, profe. Bueno, y este efecto también se observa en la naturaleza. Pues obviamente de lo que estamos hablando, del arco iris. El arco iris es simplemente una manifestación de la dispersión de la luz en la lluvia. Ustedes, yo creo que si han visto alguna vez un arco iris se han dado cuenta de que se da para cuando la lluvia no es tampoco así tan recia, es una lluvia así más o menos suavecita para que se vea bien el efecto del arco iris. ¿Sí lo han visto o no? Sí, profe. Bueno, entonces lo que hace uno para tratar de entender cómo es que se forma el arco iris es considerar cada una de las goticas de agua que caen en la lluvia. Se consideran como si fuesen esféricas. Sobre esas
gotas de agua incide la luz del sol. Y la luz del sol, vamos a tomar un solo rayo, incide en la interfaz. Tiene un ángulo de incidencia y resulta que se refracta. Pero cada longitud de onda que corresponde o que compone a la luz blanca se refracta con un ángulo diferente. Vamos a tomar los dos extremos del espectro visible, el rayo rojo y el rayo violeta. Entre rojo y violeta están todos los colores. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, profe. Listo. El rojo se refracta con un ángulo diferente al violeta. El violeta tiene una frecuencia alta y una longitud de onda pequeña, mientras que el rojo tiene una longitud de onda grande y una frecuencia baja. ¿Listo? En términos de longitud de onda, la longitud de onda del rojo es mayor. Entonces se va a refractar con un ángulo diferente. Y el violeta igual, o sea, se separan. Ese es el hecho de que se presenta ahí. Esa primera refracción nos lleva a una reflexión acá. Y acá encuentran una segunda refracción, que lo que hace es amplificar el ángulo con el que se están separando esos rayos. Ese ángulo se puede calcular. Ten en cuenta que acá se está suponiendo un ángulo de 40 grados y la separación entre ambos rayos para cuando salen de la gótica es de apenas 2 grados. Bueno, con esa separación pues ya se sabe de qué tipo de refracción se dio dentro de la gota. Se pueden inclusive calcular las dimensiones de la gota. Y esa es la manera que se generan los arcoíris. Básicamente así como muy sencillo explicado. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, señor. Listo, ese es el fenómeno de dispersión. Ahora vamos a revisar otro, que es el fenómeno de interferencia. La interferencia nosotros ya la estudiamos en el primer corte, pero ya la estudiamos y habíamos dicho que era superposición de ondas. Estudiamos la superposición de ondas en una sola dimensión. También estábamos suponiendo que esa superposición la estudiábamos de la manera más sencilla, porque se da para cuando yo tengo dos ondas que se propagan en un medio, en un mismo medio, y empiezan a interaccionar una con la otra, o sea, se encuentran. Para cuando se encuentran, estas ondas se suman. ¿Listo? El caso más sencillo que se estudió era en el que se tenían dos ondas exactamente iguales, misma amplitud, misma frecuencia, mismo número de onda, pero que tenían una diferencia de fase. Estaban desfasadas una con respecto a la otra. Y fue el único caso que se revisó porque pues también está para cuando hay frecuencias diferentes, para cuando hay números de onda diferentes, cuando se desplazan en direcciones diferentes. Es bastante lo que hay que abarcar ahí. Pero este primer ejemplo que se observó sirve para entender esto. Supusimos que eran ondas totalmente iguales. Cuando incidían con, o cuando se encontraban con un ángulo de fase igual a 0, o sea, que estaban totalmente en fase, se veía que interferían una con la otra de manera constructiva, o sea, se obtenía una onda resultante del doble de la amplitud. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, señor. Para con la superposición de ondas, ¿sí? Ajá, con las funciones de onda. Para cuando esas funciones de onda se encontraban con una diferencia de fase de 180 grados, al sumarlas estaban totalmente desfasadas y la suma daba 0. Significa que había una interferencia destructiva. ¿Listo? Y pues si tenía valores intermedios, pues había un resultado intermedio entre esas dos cosas. Para que se dé la interferencia en este caso con la luz, vamos a considerar lo siguiente. Las dos fuentes deben ser coherentes. Quiere decir que deben mantener una fase, una con respecto a la otra, constante. Una diferencia de fase constante. Si es de 180, si es de 90, debe valer lo mismo siempre. Y las fuentes deben ser monocromáticas. Mono significa uno o una, y cromático hace referencia a color, un color, o, en otras palabras, una sola longitud de onda o una sola frecuencia. ¿Me hice entender? Sí, sí, señor. Que ambas deben ser el mismo color y tener la Exactamente. misma frecuencia. La misma longitud de onda y la misma fase, ¿vale? De ahí nosotros vamos a explicar lo que corresponde al experimento de Young, que es un experimento que él hizo para tratar de verificar la naturaleza de la luz. Él también suponía que la luz se podía comportar como onda y este es uno de los experimentos que revela ese comportamiento.
Resulta que se tiene acá una placa, supongan que es como una plaquita con dos orificios. ¿Listo? En esa plaquita se hace incidir un frente de onda idealmente plano. ¿Listo? Para cuando llega ese frente de onda y estas ranuras que son más pequeñas o del orden del tamaño de la longitud de onda de la luz, hacen que se dispersen y pues cambian el frente de onda y se vuelven frentes de onda circulares. Lo que también es válido decir es que cada uno de estos orificios se comporta como si fuese una nueva fuente de ondas, igual que lo que se explicaba con el principio de Huygens. Entonces se comportan como una fuente de ondas que están en fase, porque la onda que las provoca está en fase, es una misma, y tienen una misma longitud de onda porque es la misma luz. Entonces lo que sucede aquí al otro lado es que esos frentes de ondas circulares empiezan a interferir unos con los otros. Y como en este caso se están considerando en dos dimensiones, van a haber puntos en los que esas ondas interfieren de manera constructiva y van a haber otras zonas en las que interfieran de manera destructiva. Quiere decir que yo voy a observar acá en esta pantalla algo como esto: zonas con luz y zonas sin luz, máximos y mínimos. ¿Me hice entender? Sí, señor. Bueno, vamos a recurrir a... Primero vamos a leer lo que dice aquí. Y dice: este es el diagrama esquemático del experimento de doble ranura de Young. Las ranuras S1 y S2 se comportan como fuentes coherentes de ondas de luz que producen un patrón de interferencia en la pantalla. El dibujo no está a escala. Y ve la amplificación del espectro de un patrón de franjas formado por la pantalla. Vamos a ver una simulación para que esto quede como un poquito más claro. Entonces, ¿ya están viendo pantalla? Sí, señor. Fíjense acá en la simulación, que es mucho más sencilla de entender. Yo voy a tratar de simular dos fuentes de ondas, que es lo mismo que las ranuras, porque ahí se dijo que se pueden considerar como si fuesen fuentes de ondas, ¿cierto que sí? Buenas, que si entendieron eso, Sí, sí, profe, sí. listo. Esas ranuras se pueden considerar como si fuesen fuentes. Acá yo voy a utilizar dos fuentes de ondas de luz, a las que les puedo variar la frecuencia y les puedo variar también la separación de las fuentes y puedo variar varias cosas. Vamos a observar. Se puede con agua, pero lo vamos a hacer con luz. ¿Listo? Yo aquí tengo dos fuentes de luz y les puedo variar la frecuencia. Voy a colocarles una frecuencia alta que corresponde a un color azul. Enciendo una fuente y pues esta es la propagación de una onda o de la luz considerada como una onda. Recuerden que tienen el comportamiento dual. ¿Listo? Entonces esos son frentes de luces que emiten de manera esférica. Ahí tengo una sola y puedo colocar acá una pantalla. Vamos a colocar la pantalla. En la pantalla se ve eso. ¿Listo? Y también puedo colocar un mapa de intensidad. Coloquemos de una vez el mapa de intensidad. Ahí está la intensidad de la luz que llega a esta pantalla. Si enciendo la segunda, esto es equivalente a los dos orificios que les estaba mostrando ahorita. Y empiezan a interferir una con la otra. Fíjense en lo que se forma en la pantalla y fíjense en los patrones de intensidad. ¿Se dieron cuenta en lo que pasó? Sí, señor. Hay puntos Esos son donde los hay luz. patrones de interferencia. Exacto. En estas zonas es donde interfiere de manera constructiva y se ve un máximo de intensidad de luz. ¿Listo? La luz se ve máxima ahí. Y aquí en lo oscuro significa que interfieren de manera destructiva y se anulan una con la otra. Bueno, entonces acá se da esa interferencia. Esa interferencia depende de varias cositas. Depende de la frecuencia. Si yo tengo ahora una frecuencia más baja, una longitud de onda más grande, fíjense cómo es el patrón de interferencia. Es un poquito más amplio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Si aumento al máximo la longitud la frecuencia, observan que van a aparecer más franjas. Entonces depende de la frecuencia o de la longitud de onda, que prácticamente es lo mismo.
También depende de otro factorcito acá. Vamos a bajar esto a azul para que se vea más bonito. Y voy a cambiar la separación. Voy a colocarlas juntas. Muy juntas. A 500 nanómetros de distancia. Miren cómo es el patrón de interferencia. Se da con un máximo. Y otros dos por ahí a los laditos, pero lo que hacen es que si yo cambio la separación de las dos fuentes y las junto mucho, en el patrón de interferencia yo voy a observar que los máximos se separan también muchísimo. Acá se juntan, allá se separan. Y si separo mucho las fuentes, en el patrón de interferencia se va a observar unas franjas muy juntas. Ay, mira tan bonito que se ve. ¿Sí las ven? Sí, señor. Vea que esa está bien bonito esta vaina. Entonces depende de la longitud de onda, de la separación de las dos fuentes y bueno, de varias cositas. Esto es lo que trato de explicarles allá. Y este es el experimento de Young. Simplemente que acá es con una simulación. Eso es exactamente lo que observó Young cuando hizo su experimento. Entonces él se dio cuenta que dependía de la separación de las dos fuentes o de las dos ranuras y dependía también de la longitud de onda de la radiación que estaba utilizando. Vamos a hacer una pequeña descripción matemática. Tenemos el mismo esquema de ahorita. Tenemos frentes de onda que inciden sobre una placa que tiene dos ranuras, S1 y S2. Las dos ranuras están separadas a una distancia D. Hasta ahí. ¿Me van siguiendo? Sí, señor. Bueno, la idea es poder estudiar el patrón de interferencias que se forma en una pantalla que está a una distancia L. L es la separación a la pantalla. De ahí yo voy a conseguir 3 puntos que me van a servir para analizar mejor esto. Un punto en la mitad de las dos ranuras que vamos a llamar Q y ese punto se une con este punto O, que es exactamente la mitad de la pantalla. Andrés Felipe. Profe, una pregunta. ¿Qué emite frentes de onda paralelos? Así como se muestran ¿Planos? ¿A luz? ¿Qué emite los frentes de onda planos? Es lo que me dice. Sí, señor. Se pueden crear. Usted puede agarrar, por ejemplo, un bombillo y el bombillo pues emite frentes de onda esféricos. Y usted le coloca una lente. La lente tiene la capacidad de hacer que esos frentes de onda se vuelvan planos con una lente. Ok. ¿Listo? Puede ser una lente o puede ser... Sí, esa es la forma más sencilla, con una lente. Eso luego lo vamos a explicar mejor. Porque sigue ahorita después de esto. Entonces, el punto Q es la mitad entre las dos ranuras. El punto O es justamente la mitad de la pantalla y pues es perpendicular a la dirección en la que está colocada la placa con las dos ranuras. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. ¿Y el punto P qué sería? El punto P es un punto cualquiera, pero para este caso vamos a tomar ese punto. Pero puede ser cualquier punto sobre la pantalla en el que yo voy a mirar cómo se comporta la interferencia. ¿Cómo es la interferencia? Si es constructiva, si es destructiva o qué tipo de interferencia se da en el punto P. El punto P está unido con esta línea punteada al punto Q, que ese sería como una línea central. Vamos a revisar la distancia que tienen que recorrer las ondas que salen de cada una de las ranuras para llegar al punto P. La distancia que recorre la onda que sale de la ranura S1 hasta P se llama R1. La distancia que recorre la onda que sale desde S2 hasta P se llama R2. Y ustedes se pueden dar cuenta que la que sale de la ranura 2 tiene que recorrer una distancia adicional. Esa distancia o esa diferencia de distancias se consigue restando R2 menos R1 y a eso lo vamos a llamar delta. Esa diferencia de camino se llama delta. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Entonces, como esta onda tiene que recorrer un camino adicional, entonces eso puede estar relacionado con la manera en la que interfieren esas ondas, o sea, con el desfase de las ondas. Para conseguir cuánto vale esa diferencia de camino, yo lo que hago es lo siguiente. Puedo conseguir esa diferencia de camino conociendo la separación entre las ranuras.
La separación entre las ranuras se llama D y hace las veces de la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se está apareciendo acá. ¿Sí lo ven? Bueno, que Sí, tiene el sí, rectángulo. sí, señor, señor, señor. Ah, bueno. Entonces, si acá ustedes ven este triángulo rectángulo, resulta que yo puedo utilizar un ángulo para poder relacionar la distancia D con este delta, que sería uno de los lados del triángulo. Para conseguir ese ángulo se hace lo siguiente. Si la distancia a la pantalla es suficientemente grande comparada con la separación de las rendijas y esta distancia del centro al punto P, yo puedo considerar lo siguiente. Este de acá se considera un triángulo rectángulo también. ¿Listo? La distancia del punto P al punto central Q, al punto de la mitad de la pantalla O. Esto es un triángulo rectángulo. Si yo conozco la distancia a la pantalla, que vale L, y esta distancia, que es la que separa el punto P de la parte central de la pantalla, yo puedo conseguir el ángulo θ. ¿Sí? Se consigue bien sencillo. Tangente de θ igual a el lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Me hice entender? Sí, sí, señor. Sí, señor. Eso se puede dar porque pues la distancia D en comparación a la separación de la pantalla es una cosita muy pequeña, entonces prácticamente puedo decir que este punto Q está en donde está D, ¿sí? Por eso se puede hacer. Por tanto, este ángulo lo puedo conseguir fácil y este ángulo se repite aquí, según geometría, ¿listo? Ustedes llegan, esta línea es paralela a esta que es perpendicular. Si yo trazo una línea que forme un ángulo θ con esta línea que está horizontal, es el mismo ángulo que va a formar esta perpendicular con esta línea de acá. No sé si me hice entender. No. ¿Cómo explico yo eso? No, eso es geometría, pero a ver. Estas dos líneas punteadas son perpendiculares. ¿Sí las ven? Sí, señor. Listo. La placa donde están las ranuras es perpendicular a la dirección horizontal que está acá, ¿cierto? Sí, profe. Sí, también. Listo. Como esas dos son perpendiculares y yo hago esto para poder conseguir las líneas punteadas, otra vez con lapiceros. Esta es la primera dirección, ¿sí? Esta es la placa, esta es la dirección de la pantalla. Si yo hago esto, que es subir un ángulo θ, pues prácticamente consigo las líneas que están ahí punteadas. Por tanto, el ángulo aparece acá y aparece aquí arriba. ¿Me hice entender? Sí, sí, señor. Bueno, ya teniendo ese ángulo, yo puedo escribir a delta en términos de la distancia D y el ángulo. Y queda así. Delta es igual a la resta o a la diferencia de caminos entre R2 menos R1. Y eso es igual a la separación entre las rendijas por el seno del ángulo. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe, sí. Profe, ¿no? Y resulta que en el punto P se va a dar interferencia constructiva o destructiva según los siguientes criterios. Para que se dé interferencia constructiva, ese delta o esa diferencia de caminos de los dos rayos debe ser un múltiplo entero de la longitud de onda. Esa es la condición. La interferencia constructiva se da para cuando la separación entre las rendijas y el seno del ángulo debe ser un múltiplo entero de la longitud de onda. N es un número, vale 0, vale 1, vale 2, más o menos 1, más o menos 2, porque resulta que esa distancia a la que yo voy a conseguir interferencia constructiva se repite arriba y se repite abajo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ujú. Y para cuando es interferencia destructiva se consigue bajo esta condición. La separación de las rendijas por el seno del ángulo debe ser igual a un múltiplo de la longitud de onda que cumpla con un entero más un medio. El entero va valiendo 1, 2, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más un medio de la longitud de onda. ¿Listo? Esa es una condición de interferencia destructiva. ¿Me hice entender con lo que expliqué acá en esta diapositiva?
Sí, profe. Bueno, entonces tengan en mente esta ecuación de acá, la de interferencia constructiva, porque voy a explicar algo aquí. Y es que ya vimos que yo puedo conseguir el ángulo haciendo tangente de θ igual a la distancia al punto P, Y sobre L. ¿Sí la recuerdan? ¿Cómo, profe? Y yo puedo conseguir tangente de θ de aquí. Sería Y sobre L. Ah, sí, señor. ¿Sí la ven? Sí, señor. Esa es Me lo esta puse ecuación. sobre la adyacente. Ajá. De donde yo puedo despejar la distancia medida desde la mitad de la pantalla hacia cualquier punto para interferencia constructiva o destructiva. O sea, puedo encontrar o luz o oscuridad a cierta distancia. Yo tomo la mitad y empiezo, aquí encontré luz, entonces ya sé a qué distancia se encuentra esa. Y así sucesivamente, para cuando vaya a conseguir también oscuras va a pasar lo mismo. Luego, resulta que si la distancia a la pantalla es muy grande con respecto a la separación entre las franjas, yo también puedo considerar que tangente de θ se aproxima a seno de θ. Esa aproximación para ángulos pequeños. Sí, señor. De la ecuación de interferencia constructiva, de acá, yo voy a despejar el seno de θ. Seno de θ me va a quedar igual a un múltiplo entero de la longitud de onda sobre la separación de E, que es la separación entre las ranuras. Ranuras. Y la reemplazo aquí. Por lo tanto, la separación entre cada máximo del patrón de interferencia, que es donde hay luz, la separación entre ellas, yo la puedo relacionar con la separación a la pantalla y la longitud de onda y la separación de las ranuras. Y con esa formulita que está ahí, se pueden hacer varias cosas. Si yo mido la separación entre máximos del patrón de interferencia, que sería medir esto, y tengo la distancia a la pantalla, junto a la separación de las ranuras, yo puedo conseguir la longitud de onda de la radiación que se está utilizando aquí. ¿Listo? O bueno, cualquiera de esas cantidades, siempre y cuando tenga las otras. ¿Me hago entender? Sí, señor. O por ejemplo, hay otra medida que se toma frecuentemente y es saber la separación de las dos ranuras. Por ejemplo, son dos ranuras que están separadas a una distancia muy pequeña y es muy difícil de medir con una regla, por ejemplo. Entonces lo que se hace es incidirle un rayo láser a esas dos ranuras y revisar el patrón de interferencia. Medir qué tanto se separan unas de las otras, y si tengo yo la longitud de onda de la radiación y la separación a la pantalla, pues yo sé qué tan separados están esos dos punticos. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a entrar a ver ahora lo que son la formación de imágenes en espejos planos. Los espejos planos ya los conocen ustedes todos, pero bueno, un espejo, para definirlo, es una superficie plana, pulida, que no tiene irregularidades y que es Profe, ¿qué capaz tiene? de reflejar. ¿Usted no tiene un ejemplo de lo que vimos ahorita? ¿De ese? Esto, Sí, porque es que lo de la M, ejemplo, por ejemplo, lo de la M, M cuando es se un dice número entero, entero, 1, 2, 3, 4, 5, sí. ¿sí? Y la otra, cuando es oscura, entonces sería 1,5. Y todos los que estén dentro de ese Sí, rango, esto 1,4. sería M más un Ah, medio. eso, M más un medio, y M sigue siendo un número entero. Eso, profe. Ya, eso es lo que tenía la duda. Luego voy a ver si me busco un ejercicio y lo incluyo en la miscelánea. Porque es que yo lo que hago es explicar primero la teoría, después me voy a hacer los ejercicios. Con eso, resolvemos los ejercicios entre todos. Y ustedes pues ya tienen que haber revisado esto, al menos un par de veces. Bueno, un espejo plano se considera a algo que es suficientemente liso, que no tiene irregularidades y que es capaz de reflejar la luz de manera especular. El rayo de incidencia es exactamente el mismo rayo, el ángulo de incidencia es exactamente el ángulo de reflexión. ¿Me hice entender? Buenas, que si entendieron que eso es un espejo. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, en los espejos pasa lo siguiente, y es que uno ve imágenes. Vamos a ver la manera en la que se forman esas imágenes.
tenemos un punto que vamos a llamar O, que es el punto objeto, o donde está el objeto que yo estoy mirando. Ese objeto está a una distancia P del espejo y yo estoy observando la manera en la que se forma la imagen de ese objeto. Resulta que para que nosotros veamos un objeto, la luz tiene que incidir sobre el objeto, interactúa con el objeto, se refleja y el objeto también emite cierta de esa radiación o refleja parte de esa radiación. Y esa radiación es la que nosotros vemos. Para este modelo no vamos a considerar la luz que incide, sino solamente la que sale del objeto a los ojos. Entonces es como si los rayos se emitieran del objeto. ¿Me hice entender? Sí, señor. Entonces, los rayos de luz salen del objeto y van hasta el espejo y se reflejan cumpliendo la ley de reflexión y nos llegan a los ojos. Bueno, entonces los fotones que se reflejaron en el objeto van hasta el espejo y se reflejan en el espejo y me llegan a los ojos, los fotones. Si ustedes ven, los rayos que se reflejan no convergen en esta parte del espejo. Los que convergen son unos rayos que se llaman rayos virtuales. Se llaman así porque no están constituidos por luz real. No hay fotones aquí. Y donde convergen es donde se forma la imagen del objeto. Ustedes ven que las imágenes que se ven en los espejos se ven como si estuviesen detrás del espejo. Y la distancia para los espejos planos de la imagen es exactamente igual a la del objeto. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Entonces, literalmente hablando, o bueno, dentro de la explicación que estamos dando, las imágenes que vemos en los espejos no son reales, son virtuales, porque no están construidas a partir de luz real o de fotones. Entonces son imágenes virtuales. ¿Me hice entender? Sí, señor. Luego lo que uno hace es armar un esquema un poco más elaboradito de esto y tendríamos un objeto que en este caso es como una flechita. Vamos a conseguir la imagen del punto P, de solamente ese punto, el punto P que es la punta de la flecha, no más. La imagen de ese punto en el espejo. Entonces lo que uno hace es trazar rayos. Vamos a trazar un primer rayo que según lo que yo establecí acá, yo tracé una línea que está justo en el espejo y otra línea que es perpendicular. Esa línea le vamos a llamar eje óptico o eje principal. El primer rayo sale paralelo al eje óptico y se choca con el espejo y se refleja exactamente en el mismo camino en el que llegó. Eso es por ley de reflexión. Y otro rayo que vamos a trazar es el rayo que sale desde el punto P hasta el punto R, que es donde intersecta el eje principal al espejo. Ese tiene un ángulo de incidencia teta y se refleja exactamente con ese mismo ángulo. ¿Me hice entender hasta ahí? Sí, señor. Sí. Sí. Sí, eso es algo que ustedes ya conocen y ya deben de estar entendiendo, y es que uno lo que hace es modelos. Los modelos omiten muchas cosas, como el grosor del espejo. Y el grosor del espejo se puede despreciar porque pues, es muy pequeño con respecto de pronto a la distancia a la que está el objeto. Y el efecto que sufren los rayos entrando al vidrio y llegando a la superficie que es la del espejo, realmente es muy pequeño. Pero sí, si ustedes han visto espejos y los han agarrado y se han visto de cerca, se ve un efecto raro ahí. Ese efecto raro es por ese grosor. ¿Sí me hago entender? Exacto, y ese es un espejo, es como si se desdoblara un poquito la imagen. Si no lo han hecho, háganlo, mírense más de cerca al espejo. Pero eso aquí lo estamos despreciando, obviamente. Entonces simplemente el rayo estamos considerando que llega a la superficie del espejo y se refleja, tal cual, ignorando el grosor del espejo.
Como los rayos reales se quedan en este lado, no pasan al otro lado del espejo, lo que conforma a la imagen del punto P son la proyección de los rayos. Esta es la proyección del primer rayo y esta es la proyección del segundo rayo reflejado. Convergen en este punto, lo que quiere decir que la imagen del punto P está aquí. Lo que uno observa en un espejo es que uno le coloca un objeto y ese objeto se refleja en el espejo y la imagen uno la ve detrás del espejo. La imagen la ve uno derecha porque pues uno se ve la cabeza arriba y los pies abajo, pero hay un efecto en los espejos y es que si usted saluda al espejo con la mano derecha, ¿el espejo con qué mano lo saluda a usted? Con La imagen. contraria. ¿Con cuál? Con la otra, la contraria. Con la mano izquierda. Entre comillas, obviamente, ¿no? Usted a su imagen le hace así con la mano derecha y la imagen a usted la está viendo que lo hace con la mano izquierda. Eso se llama inversión lateral. ¿Sí lo han experimentado, no? Sí, señor, tenemos efecto espejo. Quiere decir que los espejos planos tienen inversión lateral, pero no inversión vertical, ¿vale? O sea, no se invierte de manera vertical, sino de manera lateral. La imagen que se observa es virtual y, pues, a menos de que tenga alguna variación el espejo, es del mismo tamaño. Es del mismo tamaño. De igual manera, vamos a introducir un término que se llama el aumento. El aumento es la razón entre la altura de la imagen y la altura del espejo, del objeto. Entonces, altura de la imagen sobre la altura del objeto. Bueno, recalcando que cada una de estas cositas tiene ya su nombre y su nomenclatura. P es la distancia del objeto, Q es la distancia de la imagen, O por lo general se le coloca el objeto, la I representa la imagen, H representa alturas, M representa aumento. Bueno, M representa aumento. Y es la razón de cambio entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Bueno. Profe, qué pena, la Q mayúscula, ¿qué es? Son puntos. La P mayúscula es un punto, Q mayúscula es un punto, P' mayúscula es un punto, R es un punto. Ok. Y teta, pues, ángulos. ¿Hasta ahí me voy dando a entender? Sí, señor. Regálenme un minuto porque se me acabó el agua y así no se puede. Listo, continuamos. A ver, este es el aumento, ¿vale? Vamos a revisar ahora qué pasa cuando los espejos son espejos curvos o espejos esféricos. Los espejos esféricos se pueden considerar como una esfera que es un espejo. Entonces sería un espejo esférico, al cual yo le quito un pedazo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de donde tenga la superficie reflectora, o el espejo es cóncavo o es convexo. Vamos a suponer que tengo un espejo que tiene la superficie reflectora por dentro. Entonces es un casquete esférico que tiene reflexión dentro y yo le quito un pedazo. Eso es un espejo esférico. ¿Me hice entender?
La cuchara. Sí, señor. Ahora, como ese espejo yo lo saqué de un casquete esférico, ese espejo tiene un radio. Ese radio se llama radio de curvatura. ¿Listo? Entonces yo tomo el espejo y puedo identificar el radio de curvatura. Entonces acá el radio de curvatura lo vamos a llamar R. Vamos a trazar una línea que se llama eje principal en donde intersecte al espejo. El punto donde intersecta el espejo se llama vértice. ¿Listo? Entonces tenemos eje principal, radio de curvatura y vértice. La idea es ver cómo se forman las imágenes a partir del trazado de rayos. Yo tengo un objeto que vamos a tener acá que vamos a ponerle O. ¿Listo? Los rayos llegan a la superficie del espejo y se reflejan cumpliendo la ley de reflexión. ¿Listo? Si yo trazo cuando mínimo 2 rayos en el punto en el que se encuentran, está la imagen. Para el caso en el que tenemos un espejo cóncavo, que quiere decir que tiene la superficie reflectora acá adentro, cóncavo, los rayos que inciden de este lado, todos llegan y se reflejan y se quedan en este lado, los rayos reflejados. Y un espejo cóncavo tiene la particularidad de que los rayos que llegan paralelos al eje óptico, todos se reflejan y convergen en un punto que se llama foco. Donde converge la luz que incide paralela al eje óptico en el espejo cóncavo, convergen en el foco. Y resulta que el foco tiene un valor particular o ya determinado para el espejo y es la mitad del radio de curvatura. ¿Vale? Vamos a hacer esa apreciación acá con un objeto más grande. Entonces, tenemos el espejo. La superficie reflectora está por dentro, es el espejo cóncavo. Tengo un objeto aquí en una posición a una distancia P del vértice. ¿Vale? La idea es conseguir la imagen del objeto. Entonces, lo que uno empieza a hacer es a trazar rayos. Entonces, un rayo que uno puede trazar sería el que vaya justo al vértice del espejo. Ese rayo llega y se refleja y se va a reflejar con un ángulo exactamente igual al de incidencia. Y otro rayo que uno puede trazar es el rayo que pasa por el centro de curvatura. Porque el rayo que pasa por el centro de curvatura al reflejarse se devuelve exactamente por el mismo camino por el que llegó. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Profe, el otro que sería hacer el que es recto, ¿sí? ¿Cómo? El otro rayo que se podría hacer es el que va directo, ¿sí? Sí, pero no lo vamos a incluir acá porque todavía no he introducido el concepto de focal. Bueno. Ah, ok. Entonces solamente estos dos que son como los obvios. Yo trazo una línea acá, incido un rayo en el vértice, refleja exactamente igual. Y el del centro de curvatura, que particularmente refleja el rayo y pasa exactamente otra vez por el centro de curvatura. El punto donde se intersectan ambos rayos después de ser reflejados es donde se forma la imagen. La imagen va a quedar a una distancia Q. En este caso es una imagen que está formada por los rayos que se reflejaron y esos rayos son reales. O sea que estos rayos son el camino de los fotones reales. Por tanto, esta imagen es una imagen real. Bueno, de establecer esos rayos, las distancias, el tamaño de la imagen, el tamaño del objeto y todo eso, se puede conseguir las siguientes relaciones. El aumento se consigue de dividir el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Eso me da el aumento. De la geometría de este sistema se puede conseguir que también es igual a menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Hasta ahí me voy dando a entender. ¿Pero cómo, profe? Qué pena. Que este de aquí es Q. ¿Qué es Q? Para que... Es la distancia de la imagen. Listo. Y P es la distancia del objeto. Sí, El aumento señor. se puede escribir en términos de esas dos. ¿Por qué sería negativo? De eso... A ver, y recuerdas que me tocaría... Porque se crea inversa. Espero y miro. Eso tiene que ver con el convenio de la posición, la convención de los signos de la posición de la imagen y la posición del objeto. Espero y recuerdo. Cuando da invertida, a ver.
Para cuando da invertida a la derecha, eso sale de las relaciones. O sea, uno tiene que hacer toda la geometría de esta vaina de acá, pero como no la voy a hacer, entonces no la recuerdo muy bien. Pero sale de aquí. Sale de estos ángulos, uno relaciona los ángulos acá, teta con teta, alfa con alfa, las alturas, las distancias, todo eso lo relaciona a uno y consigue estas relaciones de acá. Lo dejé Ok, solamente expreso. Eso no tiene nada que ver con que la imagen se dé invertida, o sea, que esté inversa Sí, ahorita lo vamos a ver, pero lo muestro en unas tablas. Ok, listo, profe. También sale esta otra relación, que es la ecuación del espejo en función de la focal. La suma del inverso de la distancia objeto más el inverso de la distancia imagen es igual al inverso de la focal, donde la focal es la mitad del radio de curvatura. Bueno, entonces yo puedo reemplazar esta aquí y bueno, resolver según lo que me estén preguntando. Bueno, ahora teniendo ya estas tres ecuacioncitas, podemos analizar los espejos convexos. El espejo convexo lo que tiene es que la superficie reflectora está por fuera. Ya no es por dentro, sino por fuera. Y el objeto, pues yo lo coloco pues delante de la superficie reflectora porque ese es el chiste, ¿no? Para conseguir la imagen. Se coloca al espejo convexo sobre un eje óptico. El eje óptico intersecta al espejo en un punto que se llama vértice. Ahora, coloco un objeto a una distancia P. Esa es la distancia objeto. Y empiezo a trazar rayos. El primer rayo que me conviene trazar sería el que es paralelo al eje óptico. ¿Listo? El rayo que es paralelo al eje óptico se refleja en el espejo con el mismo ángulo de incidencia. El mismo ángulo. O sea, cumple con la ley de reflexión. Y en este caso ese rayo se va para el carajo. Luego, un rayo que apunte al centro de curvatura del espejo, que en este caso el centro de curvatura está detrás del espejo. Entonces ese rayo incide sobre el espejo y se refleja por el mismo camino, pero se queda acá. Y si se dan cuenta, los rayos reflejados en este lado no se encuentran, no van a converger. Los que convergen son la proyección de los rayos. La proyección del rayo que se reflejó acá, que pasa por la focal, y la proyección del rayo que se reflejó aquí, pero que pasa a través del centro de curvatura. Donde se encuentran los dos rayos está la imagen. En este caso es una imagen virtual porque en este lado del espejo no hay luz real, no hay fotones. Bueno, se conforma con la proyección de los rayos y en este caso es una imagen derecha más pequeña. El tamaño es más pequeño que la del objeto, pero tiene la misma orientación. Profe, un ejemplo de eso serán los espejos que hay en algunas tiendas. Sí, los espejos que hay en las tiendas de los supermercados que son así, ese es el tipo de imagen que se observa, imágenes más pequeñas, derechas, pero virtuales. Lo mismo que las que están colocando en las carreteras. Son de Sí, este sí, señor. Profe, una preguntita. Esa F es el foco, ese está ubicada a la mitad del centro curvatura, del centro. Ajá, esa es la focal. Ok. ¿Siempre es Un el mismo ejemplo- caso para ambos? ¿Cómo? ¿Es el mismo caso para el convexo y el cóncavo? ¿Siempre es la mitad No. del foco? ¿La mitad? Ah, ok. O sea, de que si es la mitad del radio de curvatura, Sí, señor. sí, eso sí se cumple para ambos. Ok, listo. Sí, porque es una característica geométrica propia del espejo. Entonces, lo que hay que de pronto tener en cuenta es la convención de signos que se tiene. Y es que para cuando yo tengo la luz en la cara frontal del espejo, a la cara desde la que incide la luz, mejor dicho, se le llama cara frontal o real. Quiere decir que aquí es donde va a llegar la luz y se va a reflejar y va a volver a este mismo medio. Aquí está la luz. Para cuando la luz está acá, P y Q se toman como positivas, para cuando estemos configurando toda esta vaina. Y para cuando estemos mirando detrás del espejo, la cara posterior o virtual, donde no hay luz, P y Q son negativas, si están en ese lado del espejo. Esto yo lo coloqué un poco más explicado en una tabla, entonces acá basta con que entiendan que la parte real es la parte donde hay luz, la parte virtual es la parte donde no hay luz. Si la imagen en este caso está detrás del espejo donde no hay luz, pues la imagen es virtual. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, listo. Y si la imagen diese, como en este caso,
en la parte donde está la luz, pues es una imagen real. Esa es la convención que está acá. Ahí sería positiva, ¿sí? Sí. Y Y en pues el eso otro lo caso será provee. negativa. ¿Cómo? Y en el otro caso, el de los espejos convexos, ahí será negativa, la imagen. La O sea, imagen. la Q será negativa de la imagen, ¿sí? Por lo que Sí, se forma en virtual. este caso sí, porque está detrás del espejo. Entonces, vamos a ver acá cómo sería entonces para poder dejar más explícito esto, porque coloqué varias diapositivas de lo mismo para que quede más explicado. Alguien que lea esa diapositiva que me mamé ya de hablar. No todos, que no les entiendo. Se denominan rayos principales a rayos de trayectoria conocida que nos permiten determinar la posición de la imagen de un objeto en un diagrama de rayos. En el espejo esférico son 1. El rayo procedente del objeto y paralelo al eje óptico que, tras reflejarse, pasará por el foco. 2. El rayo que, procedente del objeto, pasa por el centro de curvatura del espejo, tras reflejarse no modifica su dirección. 3. El rayo procedente del objeto que pase por el foco, que, tras reflejarse, saldrá paralelo al eje óptico. Esos son los 3 rayos principales, ¿listo? Hay un cuarto, pero no lo incluí. Esos 3 nada más, porque ¿para qué tantos? Entonces, esos 3 son los que hemos venido revisando hasta ahorita. Para espejos cóncavos, para dibujar ese diagrama de rayos, lo que uno hace es trazar primero el que es paralelo al eje óptico, que cuando se refleje va a pasar por el foco. Luego traza uno el que pasa por el centro de curvatura, que al reflejarse se regresa por el mismo camino. Ferney, Pero es una preguntita, ¿el foco solamente es para espejos cóncavos y convexos? sí, en el espejo plano, el foco está en el carajo, o sea, en el infinito. Ok. Bueno, listo. Entonces, el rayo que sale paralelo pasa por el foco. El que pasa por el centro de curvatura se regresa por el mismo camino. Solo con esos dos ya es suficiente para conseguir la imagen. Pero si uno necesita verificar, puede trazar el que pasa por la focal, que después de reflejarse sale paralelo al eje óptico. Donde se encuentran los 3 está la imagen. Bueno, Ok, pero aunque se podría hacer solamente con 2, ¿sí? sí. Yo me aprendería 2, pero 2 que yo sepa cuáles son con certeza. Puede ser el paralelo y puede ser el de centro de curvatura. Pero entonces, acá se utilizan los 3. Oye, cuando se dice imagen, usted se refiere al tamaño de la imagen, ¿sí? La imagen del objeto. Así se consigue, en este caso es más pequeña. Ok. Aquí se puede trazar también el vértice o tampoco. El del no se vértice puede. también se puede trazar. El del vértice, usted llega y lo traza al vértice y se refleja exactamente con el mismo ángulo con el que llegó y va a pasar por ese mismo punto. Ese es el cuarto rayo, que no está incluido. Bueno, ahora, el tamaño de la imagen se da porque yo tengo al objeto justo arriba del eje óptico, todo arriba del eje óptico. Entonces, los rayos se van a converger bajo el eje óptico y la distancia entre el eje óptico y esa intersección es el tamaño de la imagen. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo, profe? Qué pena, no lo entendí. ¿Puedo repetir? Que donde se intersectan los rayos, este punto P' y la distancia al eje óptico es el tamaño de la imagen. Ah, sí, sí, sí. Bueno, listo, eso es lo que habría que precisar acá. En este caso es una imagen real porque está construida por luz real. Es más pequeña e invertida. Eso es algo que siempre se les va a preguntar a ustedes. Profe, en este caso, pues para hallar el tamaño de esa imagen, el Y' sería con la ecuación de aumento, ¿sí? Sí, exacto, la ecuación de aumento. Acá estamos viendo todavía las generalidades. Para un espejo convexo, tomamos al objeto, dibujamos el primer rayo, es el rayo paralelo, y que al reflejarse, la proyección del rayo tiene que pasar por la focal. El segundo rayo, que es más fácil de ubicar, es el que apunta hacia el centro de curvatura. Llega y se refleja en el espejo y se regresa por el mismo camino. Acá podría trazar yo el de
también el del vértice, que para cuando se refleje en el vértice se va a ir para acá, pero la proyección de esa reflexión va a intersectar también en este punto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, se traza el rayo virtual. Esta imagen es una imagen que es virtual y está derecha, más pequeña que el objeto. Menor. Ajá. Entonces acá están prácticamente pues lo que les acabo de decir simplemente que escrito. En esta tabla resumí toda esa cuestión. Reglas para los signos de los espejos. Bueno, no la hice yo porque eso estaba en el libro, ¿eh? Entonces acá está la cantidad y qué signo agarra según en dónde está. La cantidad cuando es positiva y cuando es negativa. La localización del objeto P es positiva cuando el objeto está delante del espejo y el objeto es real. Es negativa cuando el objeto está detrás del espejo y el objeto es virtual, que también se puede dar para cuando uno está trabajando con sistemas de espejos. La localización de la imagen Q es positiva cuando la imagen está delante del espejo y es una imagen real conformada por rayos reales. Y la imagen es negativa o la distancia es negativa para cuando la imagen está detrás del espejo y la imagen por tanto es virtual. La altura H' es positiva cuando la imagen está vertical y es negativa cuando la imagen está invertida. Bueno, la distancia focal F y el radio de curvatura R son positivos cuando el espejo es cóncavo y negativos cuando es convexo. Eso se tiene que incluir en las fórmulas que les mostré. El aumento es positivo cuando la imagen está vertical y es negativo cuando la imagen está invertida. Entonces, des en cuenta que eso va a operarse con el signo que les mostré allá, que tenía la M. M era igual a menos Q sobre P. Ese menos se opera con los signos de la posición de la imagen o de la posición del objeto. Si me da positiva, significa que la imagen está vertical. Si me da negativa, significa que la imagen está invertida. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces vamos a revisar acá una simulación que yo he incluido. Lo que he incluido pues acá. Para entender un poquitico mejor eso de... ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Vamos a ver cuál aparece. Claro que eso sí es uno solo el que sirve. Bueno, acá hay una simulación que realmente no me gusta mucho porque pues es un poquito confusa, pero vamos a utilizarla. Entonces acá se trata de simular un espejo esférico. Vamos a borrar todos los rayos para que los vayamos dibujando uno por uno. Acá tengo un objeto y acá yo puedo de esta simulación cuadrar la focal y el centro de curvatura. Tengo el objeto y lo puedo cambiar también de posición. Vamos a colocarlo acá, inicialmente para entender un poco el tema. Lo voy a colocar de este tamaño. Si ustedes ya se dieron cuenta, aquí aparece ya la imagen. Pero para conseguir la posición de esa imagen, lo que uno hace es empezar a trazar rayos. Primer rayo, el rayo paralelo. El rayo paralelo sale paralelo al eje óptico y para cuando se refleje va a pasar por la focal, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ahí está. Ese es el rayo paralelo. El rayo, acá aparece un radial. El rayo radial pasa por el centro de curvatura. ¿Listo? Entonces el rayo llega al espejo y se refleja, y el reflejo de ese rayo llega hasta aquí. Ahora también puedo utilizar el rayo focal. El rayo focal es el que va a salir y va a pasar por el foco, y para cuando se refleje va a salir paralelo y va a pasar e intersecta el punto acá. ¿Listo? Diga. Profe, es que pues veo que, por ejemplo, el rayo paralelo, él se toma como referencia el eje Y. O sea, entonces cuando hablamos de espejo así se tiene que tomar una referencia vertical, o sea, un centro. Ya veo que se refleja atrás en todo el eje, no se refleja en la curvatura. Ah, eso es porque este simulador es así, sí, pero uno pues debería ser un poquito más literal y debe ser en el espejo, pero así también funciona. Ah, ok, listo, profe. Sí, así lo hace Geobra, pero por eso es que casi no me gusta porque eso como que confunde un poco. Pero esa es la superficie del espejo. Entonces,
Ahí están los 3 rayos que ya vimos. Hay un rayo central que es el que señalaban ustedes que llega al vértice, que también sirve. Pero entonces ya son muchos rayos, digo yo. ¿Cierto? Bueno, Sí, señor. entonces, fíjense en la manera en la que cambia la imagen según según cambio la ubicación del objeto. Entonces, mire cómo cambia la imagen. ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Va aumentando a medida que se acerca al espejo. Y miren lo que pasa acá. Se hace virtual. Se vuelve virtual. Cuando el objeto en un espejo cóncavo está entre el foco y el vértice, la imagen que se consigue es una imagen virtual más grande y derecha. Entonces depende de dónde yo coloque el objeto, voy a obtener una imagen. Entonces no es por regla que los espejos solamente vayan a conseguir un tipo de imagen. ¿Me hice entender? Sí, señor. Listo. Ahora vamos a tratar de simular el caso contrario, el de un espejo. O sea que él va aumentando a medida que se acerca al foco. Una vez lo supera, se vuelve virtual, ¿sí? Sí, o sea, acá según donde uno coloque el objeto se forma la imagen. Ahora vamos a simular un convexo. Un convexo tiene la superficie reflectora aquí. Y yo tengo acá el objeto. Y si ustedes ya se dieron cuenta, ahí está la imagen. Vamos a trazar los rayos para la imagen. Vamos a colocarlo acá grandecito para que se vea. Rayo paralelo. El rayo paralelo incide sobre el espejo y se refleja hacia el carajo. De nuevo, acá lo que señalaba el compañero es cierto. O sea, el rayo lo están reflejando en el eje Y. Pero literalmente es mejor señalarlo con respecto al espejo. Bueno, entonces acá sería mejor acomodar esto porque así para que se vea mejor, pero entonces no queda bien. Bueno, casi no me gusta la simulación por eso, pero no hay más. El rayo llega y se refleja con el espejo y sale en esta dirección. Pero ahí igual daría el mismo resultado porque pues se refleja por el foco. Pasaría por el mismo punto, ¿sí? Sí, para términos prácticos es lo mismo. Este es el rayo paralelo. El rayo radial tiene que pasar por el centro de curvatura o apuntar al centro de curvatura, entonces va a pasar algo así como por acá. ¿Cierto? Sí, Ahí está. señor. Luego está el rayo focal que tiene que apuntar al foco. Entonces ese rayo va a apuntar aquí al foco de esta manera. Y des en cuenta que los rayos que se reflejaron en el espejo, los rojos, que son continuos, no convergen en ningún lado. Los que convergen son las proyecciones de los rayos. ¿Listo? Donde convergen la proyección de los rayos está la imagen. En este caso es una imagen virtual, derecha más pequeña. Pero eso pues también puede depender de cómo yo ubique el objeto. Vamos a tratar de revisar cómo cambia esta cuestión. Entre más cerca del espejo, más se parece el objeto. Entre más lejos, más pequeño se hace. Y si lo coloco más tarde, si lo coloco más distancia, ¿qué pasa? Necesito colocarlo más distancia. No supera el foco. Se pega más al foco, sí tiene razón. Entonces los rayos vienen haciendo las veces de tender al infinito. Sí. Entonces para este espejo sí, particularmente se da de que las imágenes son virtuales, derechas y más pequeñas. ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí, señor. Y entre más lejos esté, más converge al foco. Bueno, yo creo que con eso ya queda un poquito más claro lo que quería explicar allá en las diapositivas. Ay, vea, aquí está chévere porque les dan de una vez los signos de la distancia objeto, bueno, la distancia imagen. Ah, está bacano. Bueno, entonces creo que con ustedes también llegaba hasta este punto. Ahora quedamos en la diapositiva 27. Entonces déjenme tomar punto porque si no me va a olvidar esta vaina. Este es el 403. Quedamos en la unidad 3, diapositiva 27 de 52. Bueno, muchachos, entonces ahora lo que vamos a hacer es un quiz. Bueno, quiz. A ver dónde dejé yo eso. Les voy a enviar el link al grupo y tienen 5 minutos para resolver el quiz. Mi recomendación es lean muy bien el quiz. Léanlo.
¿Listo? Espérenme que cargue esta vaina porque no ha cargado. Si no lo envío... Ah, no, mentiras, del celular no puedo. Listo, ya está acá. Entonces, aquí está, ya los voy a enviar al grupo. Grupo del WhatsApp. Es el 403, les dije. Sí, señor. Listo. Entonces, revisen que ya debió haber llegado el link. Entonces, tienen 5 minutos para resolver. Profesor, no me deja entrar al quiz. Déjenme reviso. Qué detalle. Actualicen y vuelvan a entrar. Ya, profe, ahora sí. Listo, 5 minutos. Nos vemos en la próxima clase.